Aquí vemos prácticamente, ¿verdad? En este libro de Lucas, en el capítulo 2, y los versículos, voy a leer un poquito el contexto para que podamos saber, y luego de ahí pasamos al 7:14. Dice en el 2:1 que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? El emperador. Que todo el mundo fuese empadronado. En el versículo 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cyreno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, José, el padre de Jesús, dice, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer. No es de que iba solo, sino María tenía que ir con él. Recuerden que era prometida, y en aquel entonces la prometida tenía que ir con el futuro, ¿no? Desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, hasta ese momento, entonces podemos ver que Israel, bajo el dominio del imperio romano y Augusto César, se hizo el primer, era el primer emperador romano, y estaba al mando, ¿verdad? Al mando estaba Augusto César. Dice que los romanos, hermanos, hacían censos para dos cosas, ¿verdad? Algunas de esas dos cosas también lo hacían para facilitar el reclutamiento militar y también para la recaudación de impuestos. Dos cosas, ¿verdad? Bien importantes. Decían, aquí los agarramos, van a tener que empadronarse, aquí agarramos a los que vamos a meter prácticamente en la milicia, y aquellos que de alguna manera están retirados de aquí, pues estaban obligados a llegar ahí para pagar sus impuestos. Los judíos, dicen, no estaban obligados a servir en el ejército. Los judíos no estaban obligados, pero sí debían de pagar impuestos. O sea, te salvaste de ir al ejército, pero nada de pagar, ¿verdad? Es como aquí también en los Estados Unidos, aquí tiene que pagar uno impuestos. Entonces mucha gente no quiere pagarlos, pero tenemos que pagarlos. Queremos ciudades prácticamente que estén pavimentadas, ¿verdad? Que haya luces y todo eso, tenemos que pagar. Entonces para eso sirven nuestros impuestos y para otras cosas más, pero de alguna manera, pues de alguna manera tenemos que pagar, ¿verdad? Se nos quita. Ahora, si no es por las buenas, aquí en los Estados Unidos, pues es también por las malas, porque al final de cuentas lo van a agarrar. Si usted es una persona que no es ciudadana y no tiene documentos, muchas veces nosotros en aquel entonces cuando venimos a veces te decían, no, ¿para qué pagar si me voy a regresar? Pero las personas se quedaron y de alguna manera entonces tuvieron después que hacerlo para si ellos querían querer agarrar algún documento que les beneficiara para ya sea su green card o para la ciudadanía. Entonces son lo que primero ellos ven. ¿Estás cooperando con el país o no estás cooperando? ¿Verdad? Entonces, prácticamente no es exactamente lo que pasaba en aquel tiempo, pero estoy haciendo reflexión a ello. Dice, entonces ellos no estaban obligados, pero sí estaban obligados a pagar impuestos. Y es por el motivo que José, aunque no quisiera hacerlo, decidió obedecer el mandato romano y se vio obligado entonces a emprender el camino, a viajar. ¿Para qué? Para pagar sus impuestos. Pero no estaba en su deseo, ¿verdad? No quería ir hasta allá, no porque no quería pagarlo, sino no quería ir hasta allá. Entonces tenía esa obligación, pero más que todo nosotros después de todo esto, después en los siguientes versículos vamos a ver que ya era un plan de Dios. Era un plan de Dios porque Él, Señor Jesús, tenía que nacer en Belén. Entonces, viajar para pagar sus impuestos. María, su prometida, tuvo que acompañarlo. Dios tiene el control del mundo y Él lleva a cabo su voluntad. ¿Cuánto lo creen? Por eso yo creo que aquel que no quiera someterse a la voluntad de Dios, yo creo que no va a haber buenos días, no va a haber buenos tiempos, ¿verdad? Porque uno, para que le vaya bien, uno tiene que ser obediente, ¿o no? ¿Verdad? Si lo vamos a hablar a lo secular y no a lo espiritual, ¿verdad? Los hijos que se portan bien, pues de alguna manera no son castigados,
¿verdad? No son empujados prácticamente y maltratados, sino son obedientes y no tienes si tienes tú un hijo y tú le llamas la atención y no discute, ¿qué? ¿Vas a seguirlo regañando? Pues claro que no, ¿no? Entonces, como es obediente, nada tienes que decir. Entonces, con el que sí estás, dele y dele, ¿verdad? Como mamá, como papá, es con aquel que es desobediente. Ahora, se hace con el propósito correcto y bueno, para que ellos sean mujeres y hombres de bien, ¿cierto? Entonces, es por eso de alguna manera que esto se lleva a cabo. Entonces, Dios tiene el control de la voluntad del ser humano, del mundo entero. No hay nada prácticamente que no pase si no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es perfecta. Entonces, debemos de saber que si nos sometemos a la voluntad, todo está bien. Todo va a funcionar bien. Dice que debido al decreto del emperador Augusto, dice José y María entonces viajaron a Belén. Y el desenlace, ¿cuál cree que fue? El desenlace fue que Jesús nació en el pueblo, dice, en el pueblo donde fue profetizado que nacería. ¿Dónde aparece eso? Pues vamos entonces al libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, hermanos, en el versículo 2 del capítulo 5, dice de esta manera, voy a leerle desde el 1. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. El versículo 2 dice aquí, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Entonces, era un lugar muy pequeño, un lugar muy humilde. Eso prácticamente nos hace saber quién era Jesús, quién era Dios, ¿verdad? Aún con lo que Él era, el Dios, Jesús se mantenía, nació prácticamente en un lugar humilde. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estaba ya la profecía y la profecía se estaba cumpliendo. Jesús entonces fue llevado, prácticamente fueron llevados allá y entonces Jesús nació en el lugar que se había entonces determinado. Tal y como Dios entonces lo dispuso, Jesús nació. Que Jesús nacería en un entorno humilde. Jesús iba a nacer, ya estaba pronosticado, ¿verdad? Que iba a nacer, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nosotros podemos ahora poder entender de que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que ser humildes. Que no se nos suba el ego, hermano. Cuando no tenemos, somos más humildes que cuando tenemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo traerle así rápidamente una reseña, ¿verdad? El día de mañana van a venir los encargados del Food Bank. Y si ellos ven en un momento determinado que la gente no quiere, entonces ellos nos van a cerrar. ¿Por qué? Porque pues si no se necesita, vamos a moverlo a otro lugar. Entonces, sé que muchas veces es difícil y tampoco yo no puedo someterlo a que usted agarre lo que se le da, ¿verdad? Pero es también que es entendible que es lo que nos dan. El hermano Bucio va semana tras semana, ¿verdad? Él pone de su tiempo para que nosotros vengamos y recojamos eso poco o eso mucho. Entonces, mañana vienen y van a revisar, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, pollo ya no se va a traer porque la gente no quiere llevar pollo. Leche tampoco. El arroz tampoco. Frijol tampoco. Entonces digo, ¿cómo? Entonces, hay cosas que en un momento le digo, hermano, pues si no se está llevando, pues hay que cortarlo. No hay necesidad de estar trayendo y estar trabajando. Porque es un trabajo. Trabajo venir a llevar, a tener que recogerlo, traerlo, ponerlo, esperar a que la gente agarre y después tener que meterlo todo eso, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que el hermano nunca se ha quejado. Creo que yo no he oído ninguna queja. El hermano con mucho gusto lo hace. Pero muchos de nosotros hemos perdido la humildad. Porque ahora tenemos, no, pues tiene que ser pollo orgánico, si no, no lo como. Leche orgánica, si no, no lo como. Entonces, como que el ser humano se va mal acostumbrando. Va perdiendo la humildad, ¿verdad? Y
Con esto yo no creo que se vaya a sentir mal, ni tampoco lo estoy obligando a usted a llevarlo. Simple y sencillamente que no veo la necesidad de alguna manera estar yendo cuando la gente no quiere tenerlo. Tal vez otros lugares sí lo necesiten. Tal vez si nos hubieran dicho hace 34 años atrás que iniciábamos muchos y ganábamos un poquito menos del mínimo, pues lo que viniera estaba bien, así como las personas que vienen llegando, ¿no? Entonces, hey, arroz, pues es lo que hay, pues hay que comer arroz. Hay frijol, pues frijol. Que si no es pollo orgánico, no importa, es pollo. Que el huevo, si no es este brown, no me lo como, es blanco, pues no le hace. En ese entonces no poníamos peros para ello. Entonces, que nunca se nos olvide de dónde venimos. Eso es lo que quiero decir. Nunca se nos olvide, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Aunque tengamos prácticamente o estemos bien. Entonces Jesús, dice, vino siendo Él Rey, siendo Él Dios, ¿verdad? Teniendo prácticamente todo delante de la presencia del Padre. Dice que se le despojó, vino a ser como un hombre. El cumplir la voluntad de Dios no es una garantía que tendremos comodidad y facilidades. Repito, el cumplir la voluntad de Dios no es una garantía que tendremos comodidad y facilidad. Quiere decir que cuando yo me someto a la voluntad o quiero hacer la voluntad de Dios, no siempre voy a tener lo que yo deseo. Muchas veces vamos a ser quitados de la comodidad que tenemos, de las facilidades que tenemos. Y así fue con los que primero se iniciaron, Pedro y todos ellos. Entonces los tuvo que quitar de ahí y los puso a trabajar, tuvo que sacarlos de la familia y ellos para que pudieran entregar su vida al servicio, ¿verdad? Y como discípulos de Cristo. Entonces dice que al igual que José y María, debemos de vivir día a día. Y esto es por fe, hermanos. Yo decía algo bonito y yo creo que usted también lo ha de haber hecho en la mañana. Yo decía, Señor, gracias porque podemos levantar. Muchas veces podemos decir, ay, qué feo está, qué oscuro, qué gris, ¿no? Y más cuando venía pasando el puente, todo esto, pero era grisazo, o sea que casi ni se veía. Y aquel lado ahí de Hayward, pues un poco más claro. Entonces, no, yo creo que todos los días son bellos en el Señor. Y a todo hay que sacarle lo mejor, lo bueno, hermano. Mire, usted en este tiempo, hermano, viene, se refugia ahí en su casa, se sienta ahí en el reclinable, ¿verdad? Ahí está la esposa, los hijos, está disfrutando de este tiempo, disfrútelo. Pero cuando uno prácticamente lo somete a las cosas de Dios, hermano, todavía más. Porque muchas veces puede interrumpirte la paz que tú tienes cuando no sometes a la voluntad de Dios. Cuando en un momento determinado te estás alejando del Señor, tenlo por seguro. Si tú eres un hijo del Señor, mira, te va a tener que alinear al camino de Él. No te va a dejar que te pierdas. Y si te va a tener que entonces de alguna manera, ¿verdad? Que tengas que pasar por cosas, te va a hacer pasar. Porque el Señor ha sido muy claro, ¿verdad? Es mejor que se pierda tu ojo, pero no que tu alma sea quemada. O sea, si algo vas a perder, que sea, pero que no pierdas tu alma. Entonces, esa es la maravilla del Dios que nosotros tenemos. El Señor, aún con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, el Señor no te abandona, no te deja. Él está buscando cómo, si te desvías, cómo meterte, que te vas al lado derecho y luego que al lado izquierdo. Y el Señor, haz de cuenta que está con las manos para que te conduzcas tú directo, hermano. Por eso necesitamos, hermano, poder entender y comprender quién es Jesús, al cual de alguna manera el mundo que realmente no lo conoce como Él es, de alguna manera están celebrando. A lo mejor no es de la manera, usted ha de decir, si esa es una celebración de Jesús, ellos lo están celebrando de acuerdo a la ignorancia que ellos tienen, pero usted ya no es ignorante en la palabra de Dios. Usted sabe que por qué se adora y por qué se glorifica a Jesús. Hermano, Jesús no haya venido, hermano, usted ni yo tuviéramos la esperanza ni de ser perdonados, ni tampoco de ir a la gloria de Dios. Todos estábamos condenados, dice la palabra de Dios. Es por eso que Jesús tuvo que despojarse de su gloria y venir, para que usted no se perdiera, para que yo no me perdiera. Entonces, ¿vale la pena glorificarlo? Claro que vale la pena, mis hermanos.
Entonces, por eso mismo, si nosotros vamos a someternos a la voluntad de Dios, posiblemente vas a ser incomodado y de alguna manera también, algunos problemitas vengan. Pero no hay nada que no sea bajo el control de Dios. Dice que Dios no nos dará prueba más allá de lo que podamos soportar. Al igual que José y María, entonces debemos de vivir día a día por fe, confiando en que Dios tiene el control absoluto. Hermano, cuando vamos ya a los versículos 6 y 7, dice de esta manera: en aquel día, dice Jehová, juntaré, estoy brincándome el 4, perdón. Dice en el 6, y devastarán la tierra de Asiria. Perdón. Vayamos al libro de Lucas, el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, ¿verdad? Versículos 6 y 7. Dice, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Verdad? Entonces nosotros ya muchos hemos escuchado la narración de varios, ¿no? Mesón, ¿dónde se encontraba el mesón? Pues muchas de las personas de alguna manera, el pesebre. Entonces mucha gente pues lo sabe que un mesón, ¿qué es? Como un establo, ¿no? Entonces dice que cuando escuchamos que Jesús fue acostado en un pesebre, tenemos entonces la creencia tradicional que el Mesías nació en un establo. Ahora, imagínese, usted como marido, como padre, pues usted va a tratar de llevarlo al mejor hospital. ¿Cierto o no? ¿Verdad? A su esposa. Y yo creo que también la mujer va a querer estar en un mejor lugar para que al niño cuando lo reciban, pues en un momento, imagínense, si es un establo, pues ahí va a haber moscas y todo eso, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos entonces que Jesús nace en ese establo, es acostado en el pesebre, mientras que prácticamente los que no conocen prácticamente las escrituras, ¿verdad? Algunos judíos entonces creyeron que él iba a venir de una manera diferente. Dice que los establos, hermanos, eran como cuevas con comedores, cavados en las paredes. Eran lugares que eran oscuros y sobre todo sucios. ¿Verdad? Yo no sé, tal vez aquí en los Estados Unidos sea diferente, pero en nuestros países los establos pues hay de todo, está sucio, ¿verdad? Están ahí los animales. Y por supuesto los judíos esperaban entonces que naciera el rey. Para algunos judíos esperaban que naciera el rey, dice el Mesías, en una condición digna de realeza. En una condición digna de realeza. Ellos lo esperaron, entonces de alguna manera quedaron sorprendidos, ¿verdad? Ellos no creían cómo entonces, si era el Salvador, era el Mesías, entonces que iba a venir a salvar al pueblo, iba a dar prácticamente la vida eterna al ser humano, cómo iba a venir a un establo. Entonces se esperaba que viniera como lo que es, como un rey en una condición digna de realeza. Vemos ahí en el 8, hermano, que los ángeles, ¿verdad? Dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Dice, sobre sus rebaños. Entonces, estos ángeles vinieron e invitaron ¿a quién? ¿A los reyes? No, invitaron a pastores para darle la bienvenida al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El pecado del mundo. No momentáneamente, sino para siempre. Porque nosotros cuando somos perdonados, hermano, nos perdona el Señor. Lo que único que nos dice, no nos vamos a ensuciar, no volvamos a caer en el pecado, ¿verdad? Si nosotros procuramos hacer esto, entonces el Señor te ha perdonado para siempre. No es que ahora te perdono, pero no lo olvido. ¿Verdad? Como nosotros, de alguna manera, los seres humanos, entre familiares, entre amigos, compañeros, dice, te perdono, pero no lo olvido. O sea, que te la tengo guardada para cuando me molestes o cuando tenga oportunidad de tener que sacarla.
Entonces eso no es perdón. Cuando uno perdona, entonces olvida. ¿Cierto? Es igual, hermano, para las parejas, cuando hemos hablado del perdón y lo hicimos allá prácticamente en Hawái, ¿verdad? Decíamos, no es cuestión de lo que usted vivió con su pareja, algo que haya sucedido 10 años y ahora lo traiga ahora. Usted, si debe de perdonar, perdone y lo olvida. Dice el Señor que Él echa al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de ello. Entonces, nosotros debemos de seguir prácticamente lo que Dios hace, lo que Jesús hace, ¿verdad? Que una vez que Él nos perdona el pecado que está cometiendo, dice que Él no lo trae de vuelta a luz. No te lo refresca, no te lo saca a la cara. Dios quiere que manejemos nuestra vida de esa manera. Si tú vas a perdonar a tu esposa, a tu esposo, perdónalo y no lo vuelvas a recordar. Porque el traerlo a recordar, ese es trabajo del enemigo. Porque trae disensión, trae problemas. Y muchas veces ese problema que quedó allá atrás, que quedó en el corazón como una espinita, muchas veces cuando ya lo traes a luz, entonces ya empeora. Entonces, tengamos mucho cuidado referente a eso. No solamente en las parejas, con nuestras relaciones con las demás gentes. Si Dios de alguna manera, ¿verdad?, vino y trajo a su Hijo, era para perdonar y quitarnos del pecado del mundo para siempre. Juan 1:29, vamos a ver qué dice Juan 1:29. Juan, hermanos, 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si usted prácticamente al menos trae una duda, ¿verdad? Aquí la palabra entonces nos respalda en el 1:29 que Él quita el pecado del ser humano. En las 10 y 11, hermano, vayamos al 10 y 11 de Lucas, la palabra de Dios dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, que no había ninguna persona excluida. Era para todo el pueblo, para el mundo entero. Entonces, las buenas nuevas son para todos, hermano. En estos días yo he hablado con varios hermanos y yo le he dicho: hermano, nosotros podemos prácticamente venir, si viene una persona y de alguna manera, ¿verdad?, viene porque ya nos ha tocado y de alguna manera huele alcohol, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle salte. Este lugar es para los enfermos. Y él es un enfermo, o sea, espiritualmente. Entonces, personas que tengan cualquier otro tipo de pecado, hermano, si aquí estamos nosotros, entonces también ellos pueden estar. Porque a lo mejor ellos pecan porque hacen droga, alcohol, o fornican, o adulteran, pero tú mientes. Tú desobedeces al Señor. Entonces, estamos en la misma situación. Entonces, a no ser que traiga un disturbio a la iglesia, pues entonces ya sería otra cosa, ¿no? Y muchas veces ni nosotros lo hacemos, solamente hablamos a la policía, entonces se ve que está interrumpiendo el orden. Entonces ya viene el policía. Pero si una persona viene, hermano, tiene el derecho, porque así el Señor nuestro Dios dijo que Él venía para todos, no para algunos. No, es que la dice prácticamente el hospital es para los enfermos. La iglesia es como un hospital, no para los sanos. Entonces, decía en el 10:11, ¿verdad?, que los pastores entonces escuchan al ángel decir: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, el acontecimiento más importante de toda la historia acababa de suceder. Había nacido el Mesías. Había nacido Jesús. Oiga, hermano, qué privilegio poder prácticamente tener a Jesús en nuestras vidas, que forme parte de nuestras vidas, hermano. Yo he compartido con varios hermanos y yo le digo: mi hermano, mira, si yo estoy aquí es por algo. Yo no voy a perder 34 años de mi vida si realmente lo que predicamos y lo que decimos no tiene base. Y no ha sucedido. No solamente ha sucedido en mi vida, he visto en mucha gente hacer Dios milagros. Y como Dios, he visto a personas que desde 34 atrás los conozco, cómo el Señor los ha bendecido.
Dios ha sido fiel con esas familias porque ellos han sido fieles con ellos. Sé tú fiel para que Dios entonces perdure a través de los años bendiciéndote. Por los siglos los judíos lo habían esperado y cuando al fin llegó, el anuncio fue recibido por los pastores, la gente humilde. Es por eso que tienes que tener cuidado de que de alguna manera se te suba el ego, el orgullo. Dice que el Señor a los orgullosos los mira de lejos. De allá, muy allá el Señor. Pero los humildes, ¿qué dice? Los exalta. Entonces uno tiene que mantenerse humilde, hermano. Tengas lo que tengas, el apellido que tengas, los bienes que tengas, lo que sea, hermano, mantente humilde. Porque si no, pronto vendrá tu caída. Se llenó de ego Satanás y pum, cayó. Y así mucha gente cae, hermano, porque se nos sube el ego. Creemos prácticamente que somos más superiores a otros en cuestión de bienes, en cuestión de conocimiento, ¿verdad? No, hermano, no debemos de serlo, debe serlo así. Tenemos que mantenernos humildes. Queremos alcanzar a las personas, mantengámonos humildes, hermano. Porque las personas ven el orgullo del creyente y dicen, no, ¿para qué? Entonces, nosotros debemos ahora en las Navidades demostrar todas estas cosas de humildad, hermano, ¿verdad? Y es como yo le decía, ¿verdad? Yo no lo voy a obligar. Sin embargo, pues yo ya el día de ayer que venimos prácticamente a hacer todo lo que se necesita para que el día de mañana esté listo. Entonces yo hablaba con el hermano Bucio, entonces le hacía saber y con los que estaban aquí. Porque uno de ellos me dijo, sorprendente, pastor, sorprendente. Hay muchas cosas que se tiraron. Ahora, ¿por qué se tiraron? Porque la gente no las quiere. Entonces, si no caducan, pues ahí las tenemos para si viene alguien. Pero ya ahora, en un momento, me tocó a mí con una persona que me llamó y dije, pues sí tenemos aquí. Yo soy el pastor, pero no estoy encargado. El encargado es Guadalupe Bucio. Pero sí, puedes venir. Entonces quería que le dijera pues, prácticamente una lista de lo que tenemos. Le dije, la verdad no lo sé. Pero tú puedes venir. Tenemos arroz. Oh, no, arroz no quiero. Así es, así como lo digo, ¿no? Entonces estamos en el país que en un momento determinado no somos humildes y ahora queremos prácticamente, somos finos para la comida. Somos finos para la comida. Le decía a Juan que está ahí atrás, que es nuevo, él vino a ayudarnos, gracias hermano. Entonces yo le decía, este refrigerador se mantenía lleno. Comida ya hecha, ¿verdad? De una compañía que se llama Genentech, donde trabajan varios hermanos de aquí. Y regalaban charolas, hermano. 30, 35, 40 charolas de comida ya preparada. Entonces, de primero se recibió pues como un manjar, pero era tanta la comida que se empezó a despreciar. La leche orgánica también. El huevo, orgánicos, hermano. Entonces, yo digo, nos quedamos mal acostumbrados. Ahora, si no es orgánico, si la leche venían y decían, no tiene el 1%, no tiene del 2%, no tiene entera. Y pues si había, claro, ¿no? Pero a veces decía, pues no somos Safeway. Y empezó prácticamente, el corazón prácticamente del ser humano lo conoce Dios. Y empezaron a cortar todas estas cosas de la noche a la mañana. No más comida preparada. Y era comida hecha en el día, hermanos. Oiga, ¿cuánto le vale un galón de leche orgánico? ¿Cuánto le vale el huevo? Yo dije, bueno, entonces vaya y cómprelo pues. Eso es lo que me queda decir. Hermano, no tenemos leche orgánica, pero si quiere puede ir a comprarlo. A ver cuánto le sale. Entonces, la humildad tiene que estar en el creyente, hermano. Vivamos humildes delante del Señor y vamos a ser premiados. Pero si nosotros se nos sube, hermano, tenga mucho cuidado, porque también el Señor conoce el corazón y Dios de alguna manera lo va a ver entonces de retirado. Las buenas nuevas acerca de Jesús eran que Él sería para todos, incluyendo a las personas más sencillas.
Llega a cualquiera que tenga un corazón humilde. Llega a cualquiera que tenga un corazón humilde y lo acepte. No importa quién seas o de dónde vengas, ni qué hayas hecho. Tú puedes tener a Jesús en tu vida. Tú puedes tener a Jesús en tu vida. Mire, ¿cuántos estamos aquí? Que a lo mejor si usted conociera a muchos de los que estamos aquí en nuestro pasado, diría, no, pues ¿qué está haciendo ahí? Pero Dios vino a cualquiera. Y el Señor puso los ojos en muchos de nosotros y ahora estamos aquí. Pero dice el Señor en una parte de las Escrituras, no se te olvide que tú, así como Él, también anduviste. O sea, formabas parte de ese gremio. No se te olvide. Ahora pues eres hijo de Dios, gloria a Dios, ¿no? Pero no se te olvide de dónde vienes. Entonces, puedes tener a Jesús en tu vida. Él te acepta tal y como eres. Él te acepta tal como eres, tal como vienes. Y así el Señor nos aceptó. ¿A cuántos el Señor nos aceptó con nuestro mal carácter, hablando malas palabras, tomando, bebiendo y haciendo cosas que no convienen? Yo fui uno de esos. Pero una vez que el Señor tiene propósito en la vida de uno, aunque tú te saques, ¿verdad? No quieras que te toque a ti. El Señor tiene buena puntería. Y el Señor dijo, este es el target. A ese lo vamos a agarrar. A Julio que está ahí, a ese lo vamos a traer. Y así a muchos de nosotros, hermano. A Omar, aunque eche los perros al pastor. Pero Dios hizo, hermano, porque vio algo en nosotros. Entonces, quiero decirte, Dios vio algo bueno en ti. Pero Dios quiere que continúes viéndote bien en tu interior. Hermano, en el 12:14 dice la palabra del Señor así: esto os servirá de señal. Había una señal que iba a ser vista. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, imagínense, impactante, todas esas huestes celestiales, todos esos ángeles alabando al Señor. Qué maravilla. Pero no se sienta mal porque no estuvo allí. Va a estar para toda una eternidad ahí con el Señor y va a estar con ellos también exaltando y glorificándolo, hermano. Por eso tenemos que seguir el camino que Jesús ya nos dejó. No nos desviemos, sigamos, hermano, que al fin y al cabo lograremos nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestra meta de llegar delante de la presencia del Señor y que el Señor diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, un gozo eterno. Si ahorita está contento, gozoso, y qué bueno, hermano, si es así, me alegra mucho, ¿verdad? Pero va a estar mucho mejor cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Hermano, algunos judíos esperaban entonces a un Mesías que lo librara y salvara del dominio de sus adversarios. Y otros deseaban que lo sanara de sus enfermedades, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros nos acercamos de una manera desinteresada al Señor, porque no quiere decir que porque tú estás enfermo no vas a ir al Señor porque te lo van a tomar a mal o porque estás interesado. No, estás enfermo, ve a Él. Y mire cómo Dios obra, ¿verdad? Con cosas tan simples. Yo hablaba ayer con los hermanos y les decía, tengo 2 días que me pega un dolor aquí. Y pues es lógico, ¿no? El enemigo viene y dice, ay, ¿qué es? ¿Qué es aquí? Un riñón. Y le dije, y platicando con los hermanos, pues para que no se ponga tan tenso, le decía, hermano, ¿sabes qué? Sí, tiene razón, soy poco para tomar agua. Entonces, sí tomo agua, pero más café. Pero tampoco no crea que todo el día me la paso tomando café. No crea. Uno en la mañana, ¿verdad? Y a veces cuando vengo aquí a la iglesia. Pero el simple hecho de no tomar agua, hermano, pues es lógico. Yo voy a venir igual que ustedes. Señor, ¿sabes qué? No me gustaría que fuera esto. Y pues tampoco no me gustaría andar mal. Tengo cosas que hacer. Entonces, a ver si tú puedes hacer algo ahí.
Y le digo, fíjate que el Señor lo hizo, ya no traigo eso, gracias a Él, le dije. Entonces, yo no vengo por conveniencia al Señor, vengo porque lo necesito. Y le digo, hermano, Señor, ahora es cuando yo necesito, ¿verdad? No quiero decir que no pues vienes al Señor, no va a estar prácticamente, si me mantengo bien, no voy a estarle diciendo. Pero sí había prácticamente ese malestar. Y yo decía, ¿qué está pasando? A lo mejor traen una infección. Empiezas a tomar más agua. Y con la ayuda del Señor, pues de alguna manera mejoró, ¿no? Pero venían prácticamente muchos para que para salir del dominio de los adversarios, ¿verdad? El pueblo de Israel, pero otros venían por sus enfermedades. Entonces Jesús les ofreció algo más valioso. El Señor les dijo que los salvaría del pecado y también sus consecuencias. Porque es el pecado, si perseguimos en el pecado, entonces hay consecuencias, ¿no? Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, una muerte eterna. Entonces, el Señor trajo algo más valioso. Dice, nos iba a perdonar del pecado, nos salvaría del pecado y también de sus consecuencias. Jesús pagaría el precio por el pecado y les abriría el camino hacia la paz con Dios. Y así el Señor nos ha abierto, el Señor Jesús, la paz con Dios. Ahora hemos reconciliado con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. Mientras que antes de venir a Cristo dice que éramos enemigos de la cruz. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora tenemos paz para con Dios, hermano. Y esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra de Dios. No es una paz pasajera, es permanente. Y si usted la está disfrutando, qué bueno. Hay que seguir entonces en lo que está funcionando, en lo que trae paz, gozo, ¿verdad? Alegría, salud, el camino de Cristo. Seguir a Cristo trae todos estos beneficios. Póngase de pie, hermano. Dios nos ofrece un nuevo corazón. Dios te ofrece un nuevo corazón. Este es un corazón que perdurará por toda la eternidad. Hermano, oiga, el Señor ya con que nos libre de ir a ese lugar infernal, ese lugar donde dice que no hay descanso. La gente es atormentada día y noche. Hermano, a veces nosotros minimizamos el tormento, creemos que es cualquier cosa que te va a estar molestando, ahí te va a estar picándote el demonio las costillas y empujándote y todo eso. No, hermano. Y muchas veces decimos, pues yo creo que algún día, allí estando ahí, a lo mejor no voy a soportar y me voy a morir. No, ya no hay muerte. Ya no hay quien que pueda sacar. Ni aunque reces 10 Aves Marías o 3 Padres Nuestros. Ya no puedes, hermano. Entonces es por eso que muchas veces la angustia de muchos que estamos en Cristo, el ver que muchos creyentes están alejándose de las filas del Señor. Porque bueno, usted conoce y yo conozco cuál es el destino cuando uno se separa de Dios. Así que cierre sus ojos ahí donde estamos, vamos a orar. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana, ya tarde. Gracias por habernos traído a tu casa. Ahora te ruego, Señor, que estos días, Señor Padre, donde recordamos el nacimiento de Jesús, Padre, permite, Señor, que si ya mis hermanos tienen a sus familiares que los han visitado, permite que se gocen, que disfruten, Señor, pero sobre todo que pasen bonitas fiestas, Señor, en salud. Porque de qué va a servir, Señor, que los tengamos si nuestra salud está quebrantada o podemos estar en un hospital. De nada serviría. Pedimos, Señor Padre Celestial, para que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, conduciéndonos, haciéndonos conducir de la manera que es bajo tu voluntad, Señor. Y permite, Señor, que veamos buenos días, Señor, en nuestro andar. Bendice a cada familia que está aquí representada. Yo ruego, Señor, si hay algún enfermo en alguno de los hogares, Señor, ya sea de los que están aquí, de los que nos escuchan, oramos, Señor, pedimos, Señor, por sanidad.
Señor, porque sabemos, Señor, que en ti podemos confiar, Señor, y que, Señor Padre Celestial, como dice Isaías, por tus llagas hemos sido curados. Señor, y rogamos, mi Dios, para que traigas sanidad, Señor, a los hogares, no solamente la sanidad física, sino también la emocional y sobre todo la espiritual. Ruego, Señor Padre Celestial, para que si el enemigo ha tratado, Señor Padre Celestial, de perturbar el hogar de algunos de los que están aquí, Señor Padre Celestial, le rechazamos, Señor, y de alguna manera, Señor, pedimos que seas tú, Señor, retirando de los hogares. Trae bendición a los hogares. Pedimos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre los hogares, no solamente de los que estamos aquí, sino de aquellos que nos están oyendo, Señor, Padre, y que puedan saber que Jesús vino para eso, para traernos paz, para traernos gozo. Dice que era de regocijo. Entonces haya regocijo en nuestras vidas. Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Podemos saludarnos.